Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Cuánto levantan las manos un momento para exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores? Aleluya. Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Amén. Como Él no hay nadie. Como nuestro Dios no hay nadie. Aleluya. Para los que no me conocen, mi nombre es Wilson de Honre. En esta noche estamos aquí para bendecir las vidas de cada uno de ustedes que se encuentre en este lugar de reunión. Dice la palabra: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Aleluya. Si tú crees que el Señor está aquí, yo tengo para decirte en esta hora: cualquier cosa puede suceder contigo. Amén. Cualquier cosa puede suceder contigo. Dios puede materializar una sanidad a tu favor, una liberación, una restauración. Gloria a Dios, porque Él está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Busquen en sus Biblias en Hechos capítulo 1 verso 6, y luego buscaremos Lucas capítulo 17 verso 20. En esta noche vamos a predicar con el tema: el establecimiento del reino de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? El establecimiento del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la ausencia de las actividades satánicas. Amén. El reino de Dios es la ausencia de las actividades demoníacas. Cuando el reino de Dios está en un lugar, cuando el reino de Dios se mueve en un lugar, Satanás no va a operar cuando a él le da la gana. Amén. De la única manera que Satanás puede obrar en un lugar, aleluya, en una familia, en una casa, en una nación donde está el reino de Dios, es con el permiso de Dios. Amén. 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 Por eso es que el reino de Dios es la ausencia de toda actividad satánica, demoníaca. Aleluya. Por eso es cada uno de nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, tenemos que procurar ser portador del reino de Dios. Tenemos que procurar de tener el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6 verso 33, nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: antes de buscar un empleo, antes de tener cuenta en el banco, antes de tener una casa, antes de ir a la universidad, de tener un título universitario, antes de contraer matrimonio, tú tienes que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque podemos buscar todas estas cosas materiales, las cosas de esta vida, pero si no tenemos el reino de Dios, lamentablemente no tenemos absolutamente nada. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es aquel que puede tener todos los millones del mundo, pero dice: yo necesito a Dios. Amén. Un pobre de espíritu es aquel, aleluya, que puede tener la familia más perfecta, aleluya, en esta vida, pero va a decir siempre: yo necesito de Dios, porque sin Dios nada soy. El reino de Dios es tan importante. El reino de Dios es tan importante. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que Cristo le dijo a sus discípulos que pidieran era el reino de Dios. Cristo no le dijo: pidan una esposa, pidan un esposo, pidan empleo, pidan salud. No, primero Cristo dijo: pidan que venga
el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aleluya, es lo que va a detener a Satanás. El reino de Dios es lo que va a estorbar a Satanás, para que Satanás no opere en tu vida, para que Satanás no opere en tu familia, para que Satanás no opere en tu nación. Por eso es que tenemos que procurar que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Amén. El reino de Dios tiene dos fases. ¿Cuántas fases tiene el reino de Dios? Dos. Una fase invisible es la que usted y yo estamos llamados a operar. Amén. Y luego está la fase visible. Aleluya. Donde el reino invisible de Dios, aleluya, usted y yo como iglesia que somos, lo podemos manifestar. Amén. Amén. El reino invisible, usted y yo lo podemos manifestar, gloria a Dios. Donde leímos, Cristo le dijo a los fariseos, aleluya, que el reino de Dios estaba aquí. Porque los fariseos le preguntaron, ¿cuándo ibas a venir el reino? Y Cristo le dijo, aquí el reino de Dios está. Cuando leemos Mateo capítulo 12, verso 28, Cristo le dijo a sus discípulos, Cristo le dijo a los fariseos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando usted echa fuera a un demonio, esto quiere decir que el reino de Dios está contigo. Amén. Amén. Cuando Satanás quiere entrar en tu casa y usted con la autoridad del Espíritu Santo, usted echa fuera a Satanás, esto quiere decir que el reino de Dios está contigo, gloria a Dios. Por eso es que el reino de Dios es la ausencia de toda operación satánica y demoníaca. Por eso es que usted y yo como iglesia tenemos que procurar, aleluya, buscar el reino de Dios. Tenemos que procurar, aleluya, obtener el reino de Dios. Tenemos que orar por el reino de Dios. Mateo capítulo 12, verso 28 dice, nos enseña que el reino de Dios es la ausencia de todo poder satánico, de todo poder demoníaco. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 4 también lo registra. Dice la escritura, gloria a Dios, que cuando Cristo venga, aleluya, habrá un ángel que va a atar a Satanás por 1000 años. En ese periodo de 1000 años, Satanás no podrá hacer absolutamente nada. Amén. En ese periodo de 1000 años, dice la escritura, según Romanos capítulo 14, verso 17, que aleluya, que habrá justicia en la tierra, que habrá gozo en la tierra, que habrá paz en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Satanás estará atado. Tú puedes atar a Satanás en esta hora. ¿Cómo tú puedes atar a Satanás? Es no darle lugar a él para que él opere en tu vida. Es no darle lugar a él para que él no opere, aleluya, a través de ti, gloria a Dios. Cuando usted le cierre toda la puerta al diablo, resistiéndolo y sometiéndote a Dios, aleluya, usted está atando al diablo, gloria a Dios, aleluya. Pero si tú eres un creyente, que vive haciendo las cosas que a Dios no le agrada, y tú vives diciendo, Satanás, yo te ato, yo te reprendo, yo tengo para decirte que a usted le va a acontecer lo mismo que le aconteció a los hijos de Ezeba. Amén. Los únicos hombres, mujeres, jóvenes que Satanás respeta es aquellos que lo resisten, es aquellos que se someten a Dios, aquellos que resisten a Satanás, son aquellos que le dicen no al pecado, aquellos que se someten a Dios, son aquellos que dicen, Dios, estoy dispuesto a obedecerte, cueste lo que me cueste. Por eso es que tenemos que establecer el reino de Dios, aleluya. ¿Qué produce el reino de Dios? Según Romanos 14, verso 17, el reino de Dios produce justicia, gozo y paz, aleluya. Eso es lo que produce el reino de Dios. Si tú eres un cristiano y tú crees y tú ves que tú practicas la injusticia, el reino de Dios no ha llegado a tu vida.
Si tú eres un cristiano, aleluya, que vives atormentado por los problemas, esto quiere decir que que el reino de Dios no ha llegado a tu vida. Porque aquel que porta el reino de Dios, no hay problema que los atormenta, porque el reino de Dios es paz. Aquel que porta el reino de Dios, no hay dificultades, aleluya, que los limite a adorar a Dios, porque el reino de Dios es gozo. Dice la escritura que Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, aleluya, en lo más profundo, en un sótano, atados pies y manos, después de ser azotados. Ellos no se quejaban, ellos no lloraban, no. Dice la escritura que ellos comenzaron, aleluya, a alabar a Dios, comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a exaltar a Dios, y el reino de Dios fue evidente en la cárcel, porque dice la escritura que la presencia de Dios sacudió tan la cárcel que las cadenas que los tenía atados, aleluya, se partieron, gloria a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que procurar primeramente el reino de Dios. Amén. Amén. Tenemos que procurar primeramente el reino de Dios, aleluya. Es lo primero que tenemos que anhelar en la vida. Dios, venga tu reino a mi vida. Dios, venga tu reino a mi casa. Dios, venga tu reino a mi familia. Dios, venga tu reino a mi nación. Dios, venga tu reino a mi raza. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando está el reino de Dios, Satanás no puede operar. Amén. Satanás no puede operar. Cuando tú ves, aleluya, en una campaña, en un lugar, tú ves un demonio manifestarse, el demonio comienza a gritar, el demonio sale del cuerpo. Esto quiere decir que el reino de Dios está ahí, gloria a Dios. Y este es el evangelio que Cristo predicaba. No solamente Cristo predicaba ese evangelio, también los apóstoles, discípulos de Cristo predicaban ese evangelio. Dice la escritura que el evangelista Felipe en Samaria predicaba el evangelio del reino. Dice la escritura que muchas personas eran sanadas a través de él. Dice la escritura que muchos espíritus inmundos salían del cuerpo de la gente en Samaria. Dice la escritura que había paz, gozo en Samaria. Cuando la gente veía las liberaciones que se hacían, cuando la gente veía las sanidades en aquel lugar, la gente se aceptaban a Cristo. Si usted como iglesia quiere crecer, si usted como iglesia quiere crecer, aleluya, si ustedes quieren ver que esa iglesia se multiplique, comiencen a manifestar el reino de Dios, aleluya. Comiencen a orar por los enfermos, aleluya. Comiencen a echar fuera demonios y la gente, aleluya, se va a convertir a Cristo, gloria a Dios. Es cierto que las sanidades nos salvan. Amén. Es cierto que las sanidades nos salvan. Es cierto, yo como predicador, si yo fuera demonio, esto no quiere decir que yo estoy bien delante de Dios. Pero una cosa sí que hace la sanidad es que la sanidad abre puertas para que el incrédulo crea en Cristo. Amén. 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 Por eso es que tenemos que buscar el reino. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Según Lucas capítulo 23, verso 42, el reino de Dios vendrá con la segunda venida de Cristo. Amén.